El 30 de enero de 1933, el presidente alemán Paul von Hindenburg nombró canciller de Alemania a Adolf Hitler, quien era el líder del partido nazi. El nombre completo del partido nazi era Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Con frecuencia, a sus miembros se les llamaba nazis. Los nazis eran radicalmente de derecha, antisemitas, anticomunistas y antidemocráticos. Existen algunas concepciones falsas sobre la forma en que Hitler llegó al poder. Es importante entender lo siguiente. Hitler no tomó el poder en un golpe de Estado. Hitler no fue elegido directamente para asumir el poder. Hitler y el partido nazi llegaron al poder a través de los procesos políticos legales de Alemania. Hitler fue nombrado canciller en 1933 porque, en ese tiempo, el partido nazi era popular en Alemania. Sin embargo, no siempre había tenido tanta popularidad. De hecho, cuando el movimiento nazi se inició a principios de la década de 1920, era pequeño, ineficaz y marginal. ¿Cómo era la vida en Alemania a principios de la década de 1920? En Alemania, la primera parte de la década de 1920 fue una época de malestar social, económico y político. Este malestar fue resultado directo de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Alemania perdió la guerra y como resultado, el imperio alemán se colapsó y fue reemplazado por una nueva república democrática. Este nuevo gobierno alemán se conoció como la República de Weimar. En junio de 1919, los líderes alemanes de la República de Weimar fueron obligados a firmar el Tratado de Versalles, que castigaba a Alemania por haber iniciado la Primera Guerra Mundial. A principios de la década de 1920, la República de Weimar, 1918 a 1933, se enfrentó a problemas políticos y económicos. La devastación de la guerra había provocado una crisis económica. La deuda de guerra de Alemania causó hiperinflación y la devaluación de la moneda. El partido nazi fue uno de muchos movimientos políticos radicales nuevos que surgieron en Alemania durante la década de 1920, era pequeño, ineficaz y marginal. ¿Cómo era la vida en Alemania a principios de la década de 1920? En Alemania, la primera parte de la década de 1920 fue una época de malestar social, económico y político. Este malestar fue resultado directo de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Alemania perdió la guerra y como resultado, el imperio alemán se colapsó y fue reemplazado por una nueva república democrática. Este nuevo gobierno alemán se conoció como la República de Weimar. En junio de 1919, los líderes alemanes de la República de Weimar fueron obligados a firmar el Tratado de Versalles, que castigaba a Alemania por haber iniciado la Primera Guerra Mundial. A principios de la década de 1920, la República de Weimar, 1918 a 1933, se enfrentó a problemas políticos y económicos. La devastación de la guerra había provocado una crisis económica. La deuda de guerra de Alemania causó hiperinflación y la devaluación de la moneda. El partido nazi fue uno de muchos movimientos políticos radicales nuevos que surgieron en Alemania durante la década de 1920. El partido nazi tenía su sede en la ciudad de Múnich. Sin embargo, el movimiento recibió la atención de toda Alemania en noviembre de 1923. En ese mes, los nazis, encabezados por Adolf Hitler, trataron de tomar el poder por medio de la violencia. Este fallido golpe de Estado se conoce como el Putsch de la Cervecería. Hitler y los nazis cambiaron de táctica después de que fracasaron en su intento de derrocar al gobierno por medios violentos. A partir de mediados de la década de 1920, enfocaron sus esfuerzos en ganar elecciones, pero el partido nazi no logró atraer votantes de inmediato. En 1928, el partido nazi obtuvo menos del 3% del voto nacional en las elecciones para el Parlamento alemán. Sin embargo, a partir de 1930, el partido nazi empezó a ganar más votos. Su éxito se debió en gran medida a la crisis económica y política de Alemania.